antes de que tú abras tu Biblia en el texto que vamos a meditar en esta mañana, yo quiero leer un pasaje, una parte de un texto de este libro. No sé si algunos de ustedes lo conocen, tal vez algunos lo conocen. El libro se llama El Espíritu Santo, ¿ok? Y tiene una parte muy interesante sobre el tema del discernimiento. Y habla sobre cómo el Espíritu Santo de Dios coloca en nosotros dones, pero también el fruto. Y explica perfectamente bien, esta es una materia del Instituto CIPEP, y explica perfectamente bien el tema del fruto. Como en esta mañana voy a hablar un poco sobre el poder que tiene el discernimiento en la seguridad de nosotros al tomar una decisión, al decir algo, al mantenernos firmes, el discernimiento abre una puerta. Entonces quiero leer lo que dice el autor con relación al tema del discernimiento. Y él dice así: la palabra discernimiento figura en Primera de Corintios 12, versículo 10. Y él está hablando de esa palabra, exactamente esa que aparece en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10. Y él dice que esa palabra discernimiento que está ahí proviene de un vocablo griego que engloba varias ideas. Entonces esa palabra discernimiento significa ver, considerar, examinar, entender, oír, juzgar a fondo. Interesante. Y dice que la versión inglesa de la Biblia dice, habla de este don como el don de distinguir los espíritus. Y qué bueno que nosotros podamos tener discernimiento. Y sigue diciendo el autor, tal cual como ya él lo ha explicado en los otros capítulos, él dice que en todo tiempo van a surgir muchos falsos profetas y engañadores dentro y fuera de la iglesia. Y además nos dice que al final de los tiempos se intensificará las actividades de los falsos espíritus. Dijo el apóstol Pablo, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y eso aparece, para los que quieran buscar allí, Segunda de Corintios, capítulo 11, 14 y 15. Dice que ellos, los que le sirven a Satanás, se disfrazan como ángeles de luz y parecen ángeles de justicia. Y estamos convencidos, dice el autor, de que centenares de dirigentes religiosos en todo el mundo en el día de hoy no son siervos de Dios, sino del anticristo. Son lobos vestidos de oveja. Son cizaña, pero no son espigas de trigo. Dice que en todo el mundo occidental se observa un notorio y veloz incremento del espiritismo, el ocultismo, el culto a Satanás, como asimismo una gran actividad de demonios. Las falsas enseñanzas, Pablo las denomina en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Él dice que esas falsas enseñanzas, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Pablo dice que son doctrinas de demonios. Van de la mano con todo lo que estamos diciendo. El gran interrogante, dice el autor, que se plantea es, ¿cómo podemos nosotros distinguir lo falso de lo verdadero? La gran pregunta, ¿cómo lo podemos distinguir? Por esto es que los creyentes necesitan el don del discernimiento, o al menos respeto por las opiniones de quienes lo posean. El apóstol Juan dijo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, para los que me están ayudando ahí en el chat, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. En otras palabras, los creyentes deben poner a prueba los diversos espíritus y doctrinas que abundan en el día de hoy. Y sobre todas las cosas, debemos probarlos según las normas que nos fija la palabra de Dios. La Biblia, pero además Dios otorga a ciertas personas una capacidad extraordinaria para discernir la verdad. Y eso aparece en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dice el autor ya más hacia la página 170 del libro, pues tienen una capacidad casi misteriosa para percibir la hipocresía, la superficialidad, el engaño y la falsedad. No hay duda de que este es el don que le permitió a Pedro captar la hipocresía de Ananías y de Zafira. Lo mismo ocurrió con Simón de Samaria, que profesaba ser convertido y bautizado en el Espíritu, pero resultó ser una fraudulenta imitación. Interesante lo que nos plantea el autor para iniciar en esta mañana. ¿Cómo el discernimiento me permite tener seguridad? Voy a hablar de discernimiento y seguridad. Si yo tengo discernimiento, yo tengo seguridad. Si no tengo discernimiento, voy a caminar en la vida con inseguridad. El discernimiento me da autoridad. El discernimiento me da sabiduría. El discernimiento me ayuda a tomar buenas decisiones. El discernimiento no permite que Satanás me engañe. El discernimiento me hace humilde. El discernimiento me hace depender de Dios, porque el discernimiento no lo voy a alcanzar con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. El discernimiento viene como una porción del Espíritu de Dios para aquellos que tienen una relación con Él. El discernimiento me va a ayudar a no desviarme del camino que Dios tiene para mi vida. El discernimiento me da seguridad. El discernimiento me ayuda a saber quién soy, para dónde voy, cuál es el proyecto de mi vida. El discernimiento me ayuda a decidir si camino con Cristo o no camino con Cristo. El discernimiento me ayuda a vencer los obstáculos y a creerle a Dios. Pero hay un personaje en la Biblia que careció de discernimiento. Tenemos otro personaje que tuvo mucho discernimiento. Vamos a ver rápidamente en Números capítulo 22. En Números capítulo 22, desde el versículo 21, bueno, podemos leer todo, capítulo 20, 21, 22, 24 de Números. Y yo voy a hacer un resumen de esos capítulos. Capítulos 22, 23, 24 y hasta 20, 25 del libro de Números, que nos habla de un hombre. Aún aparece en el capítulo 35, aún Judas en su carta habla de él. Y creo que Pablo también en una de sus cartas menciona la trampa de este hombre. Y este hombre se llama Balán. Balán fue contactado por un rey que se llamaba Balac. Balac le dice a Balán, ahí viene el ejército de los hijos de Israel y yo no puedo enfrentarlos. Balac era un rey y no tenía un ejército suficiente para enfrentar a los hijos de Israel que se habían multiplicado y habían ingresado a la tierra de Moab. Cuando él los ve llegar, él se asusta y él dice, no los puedo enfrentar. Pero Balac sabía que el poder que tenía el pueblo de Israel no era de ejército, sabía que el pueblo de Israel tenía un poder y era la presencia de Jehová en medio de ellos. Y él dice, este pueblo no lo puedo enfrentar, voy a buscar a un vidente, a alguien que conoce de estas cosas, le voy a mandar un regalo, le manda un presente, lo manda a buscar para que venga y maldiga al pueblo de Israel. Y él sabía que la guerra con el pueblo de Israel
a pesar de que él era un rey y tenía poder para hacer alianzas y vencerlos, él había escuchado lo que Dios había hecho con este pueblo, cómo ellos, con la ayuda de Dios, habían vencido todos los otros grupos, cómo ellos habían ganado la guerra. Y él dijo, con este pueblo no me enfrento con la fuerza, me enfrento en lo espiritual. Y buscó a un Balán. Y este Balán, que aparentemente era un falso espíritu, este Balán decide acercarse a Dios, a Jehová, y a preguntarle que si iba y los maldecía o no. Por supuesto, Jehová le dijo, no vayas con ellos. Pero ellos le habían traído un presente. Ellos se devolvieron, le avisaron a Balac que Balán había decidido no hacerlo y Balac, con todo su poder, manda a algunos distinguidos, personas famosas, con regalos más grandes para conquistar el corazón de Balán. Balán entra en duda y dice, voy a preguntarle otra vez a Dios. Ya Dios le dijo que no, que lo que él había bendecido no lo iba a maldecir. Y el Señor le dice, bueno, ves. Y en el camino, él va en su asna y dice el versículo 22, que ya estamos ahí, Números capítulo 22, versículo 22, dice, así Balán se levantó de mañana. Estaba tan interesado en hacer la voluntad de Dios que se levantó de mañana. Y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y iban dos criados con él. Fue necesario que el ángel del Señor se interpusiera en el camino de Balán. Hay algunos que tienen mucha interpretación en esta parte, como Dios le dice, sí ves, pero luego envía a su ángel y se le atraviesa en el camino para mostrarle que lo que va a hacer allá tiene que ser lo que Dios le diga. Y él le dice a Balac, yo voy a ir, pero voy a hacer lo que Dios diga que haga. ¡Wow! ¡Qué buen hombre! ¡Qué maravilla! ¡Qué enamorado de Dios! Mentira, era un engañador, era un espíritu falso. Tenía una estrategia para poder ganarse el favor de Balac. Y eso no se descubre en números 22 ni 23, sino posteriormente en números 30, 35. Era un falso espíritu. Pero era de ese tipo de personas que quieren estar con Dios y quieren estar en el mundo. Era de ese tipo de personas que quieren servirle a varios dioses al tiempo. Y por supuesto confunden, porque cuando están contigo, ellos son de Dios, pero cuando no están contigo, ellos son del mundo. Y ese era Balán. Y si quieres conocer más de él, yo te invito a que investigues porque ese es el espíritu que está llegando a la iglesia. Y por eso yo quiero hablar de discernimiento y seguridad, porque lo único que nos puede ayudar a ponerlo en su lugar es la seguridad. ¿Seguridad en quién? En Cristo Jesús. Ahora, la seguridad ni es agresión, ni es ofensa, ni es rabia, ni es tomar yo la justicia por mi cuenta, ni es quitarlo yo, ni es arrancarle los cabellos. Seguridad es saber que Dios algo hará. Seguridad es proteger lo que Dios ha entregado en nuestras manos. Y en el versículo 23, el asna vio al ángel de Jehová. Yo creo que ya tú estás ahí en el versículo 23 conmigo. Y dice que el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Yo me imagino que como Dios sigue siendo el mismo y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Él se puede volver a aparecer con su espada desnuda. Lo que pasa es que no la vemos porque, bueno, hemos perdido el discernimiento y creemos que ya no es el mismo. Y dice que el asna se apartó del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balán al asna para hacerla volver al camino. Él estaba tratando
de bloquear lo que Dios estaba haciendo, pero no podía. Dice en el versículo 24 que los propios planes de Balán lo consumían tanto que golpeó a la burra por responderle al ángel, porque lo que estaba haciendo la burra era evitando que la espada lo matara a él. Lo estaba protegiendo. Dice el versículo 24, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y al otro lado. Y el versículo 25, viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balán. Y él volvió a azotarla y era cuidando la vida de él. El asna tenía más discernimiento que Balán. Porque el asna estaba viendo el mundo espiritual que Balán no estaba viendo. Y dice el versículo 28 que Dios capacitó a una burra para que hablara cuando Balán seguía sin percibir su peligro. Y el versículo 28 dice, entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balán, ¿qué te he hecho? Pero yo, ¿qué te he hecho que me has azotado 3 veces? La burra habló. Y versículo 29 dice, y Balán respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora mismo te mataría. Y el asna le dijo a Balán, no soy yo tu asna. Una pregunta. Yo soy la que soy fiel. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta el día de hoy. Oye, he acostumbrado a hacerlo así contigo. No te voy a matar. No me mates. Y fue necesario un milagro divino para que los ojos de Balán se abrieran. Y en el versículo 31, Jehová le abrió los ojos a Balán. Y él vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y quiero dar una conclusión aquí con Balán. No vamos a disfrutar de un éxito largo sin desarrollar un sano discernimiento. El diablo tiene planes. Y eso es algo que no vamos a discutir, ¿cierto? La falta de discernimiento casi mata a Balán. Él no discernió la presencia del Señor. Y confesó su falta de discernimiento, o sea, él lo reconoció. En el versículo 34, acompáñenme al versículo 34, allí Balán le dice al ángel de Jehová, he pecado. O sea, sabe que Dios existe, porque si hay alguien que sabe y le tiene temor al Señor, es Satanás. Dice, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me devuelvo. Manipulación. Y Dios le dijo al profeta, ciertamente había resultado muerto si no hubiese sido por esa burra en el versículo 33. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiese apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría con vida. Cuando finalmente se dio cuenta del peligro, Balán tuvo que sentirse a la vez avergonzado, pero también abochornado. Y una cosa es carecer de discernimiento y otra cosa es que una burra posea más discernimiento que nosotros. Desgraciadamente, muchos de nosotros estamos en ese punto. Estamos viviendo la vida con nuestra lógica, pero no estamos consultando a Dios. Y cuando Dios nos muestra el peligro, nos hacemos los locos, porque no tenemos seguridad para enfrentarlo. Por eso hay muchos factores. Miremos algunos factores que nos permitirían a nosotros evitar esta situación. Normalmente tenemos un calendario lleno y esos calendarios llenos no nos permiten estar en la presencia de Dios. Un calendario atiborrado de actividades. ¿A qué hora vamos a orar? ¿A qué hora le vamos a preguntar al Señor? Rapidito, Señor, ya. Hice el devocional. Una agenda importantísima que tenemos nosotros
coloca un corazón terco en lugar de un corazón sensible. El corazón sensible necesita más tiempo con el Señor. Y a veces nuestro temperamento puede ayudarnos a vencer todas estas cosas. También cuando estamos muy dedicados solo a la tarea, no tengo que hacer, no vamos a tener discernimiento para escuchar la voz de Dios. Y deseamos resolver los problemas espirituales y emocionales con cosas externas, ¿ok? Pero cada uno de nosotros, yo voy a hacerte una pregunta. Tú que estás ahí atento, porque sé que hay personas que están muy atentas a esta palabra. Y tú que estás ahí atento, ¿quieres afilar tus capacidades de discernimiento para tener éxito en el 2021? Te voy a contar una historia ahora. Vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 12. 2 de Samuel capítulo 12 del 1 al 14. ¿Qué le sucedió a este hombre? ¿Ya? Que este hombre le colocó como prioridad al discernimiento para dirigir su... Mira, el discernimiento te ahorra trabajo, te ahorra tiempo, te ahorra peleas, te ahorra discusiones. Cuando tienes discernimiento, cierras la llamada. Cuando tienes discernimiento, sabes lo que vas a contestar, te ahorra tiempo. Sabes a dónde ir, sabes si no ir, con quién reunirte, si vas o no vas. No es que voy porque tengo que agradar, es que él vino a mi cumpleaños. No, no, no. El discernimiento te dice si debes ir o no debes ir, porque te da seguridad. Entonces, si tú quieres tener éxito en el 2021 con el tema de discernimiento, haz que sea una prioridad orar por mayor discernimiento. El Señor dijo que oráramos y pidiéramos de su espíritu y Él lo derramaba. Escucha e interpreta las causas fundamentales de los retos que enfrentas. Estoy hablando en todo este tiempo de escuchar, de procesar, de hablar, de escribir. Ese es el mensaje. Y trata de analizar cómo reaccionas tú de manera natural cuando alguien te dice algo o cuando ves una actitud en una persona. ¿Cuál es tu primera reacción? Que en la medida en que tú desarrolles una relación con Dios, esa reacción esté controlada por el Espíritu Santo. El discernimiento requiere intuición piadosa, pero también intelecto. Requiere poner a funcionar nuestras habilidades. Natán, muchos de nosotros conocemos la historia, tal vez algunos no, pero 2 de Samuel capítulo 12, versículo 1 al 14, habla la historia de Natán y David. ¿Ok? Natán llega y le dice a David en el versículo 5, en el versículo 4, en el versículo 4. Vino uno de camino al hombre rico. Había un hombre rico, ¿ya? Y ese hombre rico no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, que tenía bastante. Y no quiso tomar, cuando vino esa visita, le llegó una visita, no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja, la corderita de aquel hombre que solo tenía una. Y se la quitó y preparó para aquel que había venido a él una gran comida. David, cuando escuchó la historia, siendo rey, se enfureció y dijo, vive Jehová. Qué justo, ¿no? Cuando se la aplicamos a otro. Falta de discernimiento. Si yo sé que tengo rabo de paja, quédate callado. ¿Sí o no? Siento que tú estás de acuerdo conmigo. A mí me cuentan esa historia. Yo digo, yo como que, momentico, Natán, vamos a hablar de otra cosa. ¿Será que nos podemos tomar un juguito mientras consultamos al Señor? Pero David sale como el justo, pavoneándose. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Imagínate.
y de pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán le dice a David, con seguridad y discernimiento, tú eres ese hombre. Y se acabó la historia. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y a Urías Eteo le heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Pero hay algo que me impacta, versículo 12. Si estás ahí en el versículo 12, me encanta este versículo. Y cada vez que lo leo le digo, Señor, perdónanos tanta cosa que hacemos en el secreto. Y le dice Natán, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo, perdón, le dijo Jehová, Jehová le dice, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. O sea, a Dios le gusta de día, la luz. Y voy a concluir este mensaje. A quienes Dios les habló, quiero que levante su mano. Dios ya me habló, ya podemos concluir, porque ya nos habló, gloria a Dios. Discernimiento y seguridad, ya. La seguridad proporciona fundamento. El discernimiento me da seguridad. Si quiero vivir una vida segura, entonces cuando me sienta insegura, ya, debo acercarme al Señor. Debemos sentirnos seguros. Aunque le dejemos de caer bien a la gente, cuando las finanzas disminuyan, cuando la moral descienda o cuando otros nos rechacen o nos critiquen, no nos vamos a derrumbar. Vamos a sentirnos seguros. Porque el temor que viene a nuestra vida sabotea nuestro discernimiento y empezamos a dudar. Imagínate lo que hubiese sucedido si Natán no le hubiese dicho a David lo que Dios le había dicho que le dijera. ¿Ya? Él sabía que tenía que enfrentar a David por su pecado, a pesar de la posición de autoridad que tenía David. Eso es algo no tan sencillo, porque nosotros no le diga, porque es la pastora y que no, y que va a decir y no sé qué. Y yo me canso de decirle a ellos, díganme todo, porque si no me dicen, se acaba la obra, se la come Satanás. Porque yo no es que sea no, o sea, ese don no lo tengo. Estoy hablando de él porque dice que a algunos en la congregación Dios se los da. Y cuando se los da, deben usarlo y deben hablar. ¿A quién? Al que puede tomar una decisión. ¿A dónde fue Natán? Al rey. Natán tenía la verdad, por eso se atrevió a hacerlo. Natán tenía una relación con David y eso le facilitó poder estar a solas con él. Natán tenía un llamado divino y de ahí vino su identidad. Natán entendía su misión personal, era humilde y quebrantado. Conclusiones, vamos a verlas. Voy a compartir las conclusiones antes de orar por los enfermos, ¿ok? Primera conclusión, síntomas de inseguridad. Si tú tienes alguno de estos síntomas, te invito al programa de sanidad interior. Hay solución para todo. Síntomas de inseguridad. La primer síntoma de inseguridad es comparación. Cuando nos comparamos con otros y vamos llevando la cuenta, es que esta persona y yo no. Comparación. Si yo me comparo con otros, ya empiezo a tambalear. Segunda síntoma de inseguridad. Compensación. Nos sentimos víctimas y debemos compensar nuestras pérdidas. ¿De qué manera? Haciendo daño, hablando,
esta semana, este mes, cierro la puerta a Dios para poder hacer lo que quiero hacer, gritarle al que sea y hacer todo lo que quiera hacer. Voy a compensar esta rabia que tengo. Competencia, competición. Nos volvemos ensimismados e intentamos superar a otros en busca de atención. Compulsión, unos mecanismos de defensa que todos los seres humanos utilizamos. La compulsión, nos sentimos impulsados a rendir a fin de obtener aprobación de los demás. Condenación, juzgamos a otros, pero también a nosotros mismos, y el resultado es autocompasión o arrogancia. Control. Sentimos que debemos tomar las riendas y proteger nuestros intereses y manipular. Pero como todo problema tiene solución, si detectaste una de esas, dice, todavía necesito sanar, porque con una de esas podemos dañar la obra de Dios, podemos dañar nuestra familia y podemos convertirnos en esos espíritus que no queremos ser. Las personas heridas, las personas que no están sanas, dañan la obra de Dios, dañan a su familia. Pero hay 4 claves para enfrentar la inseguridad. La primera es identidad. Por eso yo digo que si tienes uno de estos síntomas, necesitas sanidad interior, porque necesitas desarrollar el sentido de identidad y descubrirlo. Si tienes estos síntomas, aún necesitas descubrir tu identidad en Cristo, no en el rendimiento, no en cuánto hago y cómo lo hago, sino en Cristo. Lo otro que necesitamos es ser quebrantados. Necesitamos quebrantamiento. Dejar a Dios que nos quebrante y saque de nosotros la autosuficiencia y la autocompasión. Propósito. Debemos descubrir y practicar el propósito que Dios nos ha dado en la vida, no el de otra persona. Mi propósito no es el de otra persona. Yo tengo un propósito. Y con la otra persona hago equipo, pero mi propósito no es el de esa persona. Si me confundo ahí, pierdo seguridad. Y el último es dar y recibir la bendición. Aprende a afirmar a otros y a recibir afirmación.